Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en la frontera de la neurooftalmología para analizar a fondo tanto la promesa como el gran enigma que rodea la terapia génica para la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Nuestra ruta de análisis será la siguiente. Primero, vamos a establecer las bases, el desafío mitocondrial que representa la NOL. Después nos meteremos de lleno a los ensayos clínicos clave, donde surgió un hallazgo inesperado, un enigma bilateral que ha puesto a pensar a todos. Luego, exploraremos las ventanas terapéuticas y lo que viene en el futuro tecnológico, para finalmente aterrizar todo en conclusiones claras y aplicables a nuestra práctica clínica. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para poder entender la lógica detrás de las terapias, primero tenemos que delinear con mucha precisión cuál es el reto fisiopatológico y clínico que nos presenta la NAOL. La NOG es, como sabemos, una neuropatía óptica devastadora. Su origen es mitocondrial. Todo se debe a mutaciones puntuales que sabotean la función del complejo 1, de la cadena respiratoria. El resultado, una crisis bioenergética brutal, que lleva a la apoptosis selectiva de las células ganglionares de la retina, con una predilección muy marcada por el haz papilomacular. Y aunque la consideremos una enfermedad rara, no hay que olvidar que el impacto que tienen los pacientes es tremendo. Estamos hablando de una prevalencia que afecta a 1 de cada 30.000 a 50.000 individuos. El origen del problema, en un aplastante 95% de los casos, se reduce a una de 3 mutaciones puntuales muy específicas en el ADN mitocondrial. Y de estas, la variante G11778A en el gen ND4 no solo es la más común, sino que lamentablemente es la que se asocia al peor pronóstico. Pero aquí viene un punto crucial y un verdadero reto clínico. No todos los que portan la mutación van a manifestar la enfermedad. La penetrancia es incompleta y, curiosamente, mucho mayor en hombres que en mujeres, lo que nos grita que debe haber otros factores, tanto genéticos como ambientales, jugando un papel. Bien, con este panorama del problema ya claro, ahora sí, veamos cómo se ha intentado solucionarlo. Hablemos de la estrategia de intervención que ha dominado la investigación hasta la fecha, la terapia génica por expresión alotópica. La expresión alotópica es, la verdad, una solución bastante ingeniosa. El gran obstáculo es la doble membrana de la mitocondria, así que la estrategia fue, no intentemos cruzarla. En lugar de eso se usa un vector viral, un AAV2, para llevar una copia corregida del gen ND4 al núcleo de la célula. Ahí se produce la proteína, que luego es importada a la mitocondria, restaurando así la función del complejo I, un bypass molecular, en toda regla. Este enfoque tan elegante se puso a prueba en 3 grandes ensayos clínicos de fase 3, Rescue, Reverse y Reflect. La diferencia fundamental entre ellos era el timing de la intervención, es decir, cuánto tiempo había pasado desde el inicio de la pérdida visual. Y aquí es donde la historia da un giro. A pesar de que la justificación preclínica era muy sólida, el resultado fue inequívoco. Ninguno de los ensayos de fase 3 cumplió su endpoint primario de eficacia. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la agudeza visual entre el ojo tratado y el ojo control. En términos prácticos, la eficacia que se observó fue bastante modesta. La agudeza visual mejor corregida, al final, se estabilizó alrededor de 1.3 logMAR. Esto, como bien sabemos, equivale a un 20/400, lo que sigue siendo una discapacidad visual severa. Sin embargo, y aquí es donde se pone fascinante, estos ensayos nos arrojaron un resultado completamente inesperado. Un hallazgo que se ha convertido en una de las grandes preguntas científicas del campo. Resulta que no solo mejoraba el ojo que recibió la inyección, también mejoraba el ojo contralateral, el que no fue tratado. La pregunta, por supuesto, es, ¿cómo es posible esto? Obviamente, esto desató un torbellino de hipótesis. ¿Será que el vector viral viaja de alguna manera de un ojo a otro? ¿O quizás estamos viendo un fascinante mecanismo de neuroplasticidad cortical? Tampoco se puede descartar un efecto placebo o simplemente la propia y variable historia natural de la enfermedad. Ahora, la hipótesis de la transferencia viral, que parecía la más obvia, pierde mucha fuerza cuando vemos la evidencia. Los estudios de biodistribución en primates no humanos son claros. Menos del 0.2% del ADN del vector llega al ojo contralateral. Una concentración que se considera subterapéutica y francamente insuficiente para explicar la mejoría que se vio. Este enigma nos fuerza a dar un paso atrás y reconsiderarlo todo. No solo el mecanismo de acción, sino algo todavía más importante para la clínica. El momento óptimo para intervenir. Y, por supuesto, ¿cuál es la siguiente ola de tecnología que viene? Conceptualmente, podemos pensar en 3 grandes ventanas terapéuticas. Una, tratar a los portadores antes de cualquier síntoma.
2. Intervenir en el ojo asintomático cuando un paciente debuta de forma unilateral. O 3. Tratar ya que la pérdida visual ha comenzado. Y claro, cada ventana presenta un complejo balance de riesgos y beneficios. Tratar antes de la enfermedad suena ideal, pero tiene implicaciones éticas y prácticas enormes, pues trataríamos a muchos que nunca la desarrollarían. Y lo que es más, la evidencia nos dice que, incluso en el ojo asintomático, ya existe disfunción subclínica, lo que hace que esa ventana terapéutica sea mucho más estrecha de lo que pensábamos. Y esto nos lleva directamente a visualizar la evolución tecnológica. La expresión alotópica es la primera generación. Lo que viene ahora es de otro nivel. Estamos hablando de tecnologías como los vectores AAV, consecuencias de direccionamiento mitocondrial, para llevar el gen justo donde tiene que estar. O la joya de la corona, la edición de bases, que promete corregir la mutación directamente en el ADN mitocondrial, sin los riesgos de CRISPR. Un potencial, ahora sí, curativo. Perfecto, entonces, después de todo este recorrido a través de la evidencia, ¿cuáles son los mensajes clave con los que nos debemos quedar para nuestra práctica clínica? Primero, hay que reconocer que evaluar la eficacia en NOHL es sumamente complejo por su historia natural tan variable. Segundo, la terapia alotópica actual sí induce una mejoría bilateral, pero es parcial y limitada. Tercero, es imperativo que los futuros ensayos incluyan un grupo control no tratado para poder clarificar la eficacia real. Y lo más emocionante, las tecnologías que vienen, como la edición de bases, son enormemente prometedoras. De hecho, la idea de editar las bases en portadores asintomáticos podría ser la estrategia definitiva. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea provocadora. Con estas nuevas herramientas, ¿estamos realmente en el umbral de cambiar el paradigma por completo? ¿Dejar de hablar de tratar la NOAH para empezar a hablar de prevenirla antes de que siquiera se manifieste? Por supuesto, todo lo que hemos discutido se fundamenta en una investigación científica rigurosa y de alto nivel. Estas publicaciones son algunas de las piedras angulares que sustentan el análisis que hemos presentado y ofrecen un panorama muy completo tanto de la evidencia actual como de las direcciones que está tomando este fascinante campo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.